fijo determinado. Algunas consideraciones a tomar en cuenta respecto a este tipo de contrato. Se entiende por inicio, incremento de actividad, la apertura de establecimientos o mercados, hace un momento les comenté que era una agencia, inicio de nuevas actividades, incremento de actividades ya existentes. La duración máxima para poder contratar es de 3 años. Algunas empresas se valen de ese tipo de contratos y yo les pido a ustedes que observen mucho lo que está sucediendo en las empresas donde están, donde trabajan, de que llevan varios años contratando a trabajadores o a colaboradores con este mismo tipo de contrato, llevan 4, 5, 6 años. Y en realidad lo que han hecho es que se desnaturalice el propio contrato y per se sea indeterminado. Entonces, mucho ojo a lo que está sucediendo en sus empresas. O mucho ojo en todo caso más adelante si ustedes entran a una y visualizan que ese tipo de contratos tiene años y no había alguna modificación de por medio. Siguiente, por favor. Ok, otro tipo de contrato es, sube uno más, perfecto, necesidad de mercado. Bueno, acá hay incrementos coyunturales de producción originados por variaciones sustanciales en la demanda. De hecho, hay algunas consideraciones que uno tiene que tomar en cuenta en este tipo de contratos. Se debe precisar la causa objetiva que justamente dentro del cuerpo del contrato demande que uno se base en la contratación bajo este tipo de contrato, valga la redundancia. Justamente porque tiene que haber una causa objetiva, un armazón legal para poder colocar a un trabajador bajo este tipo de determinación. La duración máxima es de 5 años. En realidad, los contratos que exceden 5 años ya pasan a ser indeterminados. Jordi, ¿qué pasa si, por ejemplo, empecé con incremento de actividades y luego pasé a necesidad de mercado? Imaginemos que, ustedes saben, incremento de actividades son 3 años, necesidad de mercado son 5 años. En realidad yo estoy juntando 8 años, pero apenas paso a los 5, la norma establece de que ya me vuelvo indeterminado. Aunque hay unos contratos que ustedes van a visualizar que se salen de ese espectro, pero son contados. ¿Cuál es la base legal? Bueno, viene a ser el de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, el artículo 76, respecto al reglamento. Apóyanos, por favor, con la siguiente. Ok, seguimos con reconversión empresarial. El objeto del contrato es cuando existe una sustitución, una ampliación o modificación de las actividades empresariales. Entonces, las consideraciones que uno tiene que tomar en cuenta es cuando hay una variación en el carácter tecnológico. Muchas veces algunas empresas cambian la tecnología y para poder tomar en cuenta la contratación de un trabajador mediante ese tipo de contrato, entonces sitúan o visualizan los cambios o las mejoras que hacen a nivel tecnológico y contratan mediante esta modalidad. Igual, la duración máxima, porque se presupone que no debe pasar más de 2 años este tipo de cambio o mejora tecnológica. Igual, como hace un momento lo mencionamos, la base legal se sustenta en el artículo 76 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Siguiente, por favor. Ok, tenemos otra modalidad que es ocasional, que son necesidades transitorias distintas a la actividad habitual. Igual, hay distintas actividades que se dan en el marco de la actividad principal dentro de la propia empresa. Entonces, uno tiene que considerar respecto al objeto propio del contrato, si es que éstas se distinguen o se diferencian, perdón, a la actividad principal para poder justamente contratar mediante este tipo de modalidad. En realidad, se presupone que la duración máxima son 6 meses al año, justamente porque son ocasionales. Esa es una consideración que todos deben tomar en cuenta a la hora de contratar bajo esa modalidad. Siguiente, por favor. Suplencia. Ok, el tema de suplencia. Seguramente ustedes han escuchado o han podido visualizar en algún trabajo de que se da la ocasión de que una persona, llámese pues por un tema de un accidente laboral o llámese por un tema de
de gestación, entre otros, se necesita suplir una plaza. Entonces, este tipo de contratos, bajo el objeto de sustitución de un trabajador que se presumía que era estable, tuvo una suspensión de labores. La consideración, en todo caso, permite una sustitución en cadena. Hay una duración máxima de 5 años respecto a la misma. Pero hay casaciones que ya hacen referencia de que la propia sustitución puede ser perenne respecto, claro, al tipo de, llámese accidente o llámese de situación laboral que ha hecho que el trabajador ya no pueda presentarse en las labores durante cierta cantidad de años. Pero la norma hasta el momento hace referencia a eso, un tope de 5 años. Siguiente, por favor. Ok, la modalidad de emergencia, como su propio nombre lo dice, se da en objetos de casos fortuitos o de fuerza mayor. Igual, hay unas consideraciones respecto a eventos inevitables, irresistibles e impredecibles. Hay empresas que, por ejemplo, me invento, pueden lastimosamente o por un tema coyuntural sufren un incendio o algo por el estilo, necesitan hacer contratos, llámese pues para poder abastecer, para poder curar, para poder dar seguimiento a sus trabajadores, y justamente lo que utilizan son este tipo de contratos de emergencia que va a tener una breve duración, o si es que la misma se necesita ser recurrente o perenne en el tiempo, va a poder abastecerse con ese tipo de contrato. La siguiente, por favor. Bien, hora determinada o servicio específico. Acá el objeto son servicios con objetos previamente establecidos y de una duración determinada. Se debe precisar siempre, y esto está en el cuerpo del contrato, si es respecto a una obra o si es respecto a un servicio determinado. Igual, la duración máxima son 5 años, porque después de ello se presupone que un trabajador es indeterminado. Siguiente, por favor. Bien, este tipo de contrato intermitente. ¿Cuál es el objeto? Las actividades son permanentes pero discontinuas respecto a la ejecución. Entonces, se genera derecho respecto al ámbito de que es muy similar a lo que viene a ser una contratación por temporada. Sin embargo, esas se presumen que son perennes en el tiempo, pero de manera discontinua. Entonces, siempre uno tiene que consultar o ver con su equipo legal si es que estas van a tener una reanudación en el tiempo, si es que estas van a ser actividades principales de la empresa o perennes en la misma. La duración máxima son de 5 años. Siguiente, por favor. Por temporada, como hace un momento lo conversamos. Actividades también permanentes y discontinuas de ejecución regular o cíclica. Algunas consideraciones. Generan derecho de preferencia en contratación. Se debe precisar la duración de la temporada, la naturaleza de la actividad de la empresa, la naturaleza de labores del trabajador. Y todas estas condiciones o estos condicionantes se dan dentro del contrato de trabajo. Igual, la duración máxima son 5 años. Y aquí, chicos, tenemos un cuadro resumen que básicamente indica los tipos de contratos, el nombre del contrato y el motivo por el cual, o el objeto por el cual uno, en este caso, genera una contratación a un trabajador, y el tiempo límite. Hace un momento estuvimos hablando de tipos de contrato, pero también hay unos que se pueden considerar como si viene a ser accidental respecto a contrato de suplencia o respecto a contrato de emergencia, que dura respecto a la suspensión o la casuística fortuita de la cual hace un momento estuvimos conversando. Vamos a ver unos ejercicios. En estos momentos los voy a compartir al grupo. Bueno, directamente a ti, Vanessa, apóyame con poder enviarlo.
Por favor, Vanessa, confírmame la recepción del documento. Un momento. No, no llega todavía. Ok, ahora un segundo. Ok, chicos, ya lo compartí al grupo, lo pueden ver. Sí, ¿Sí lo pueden visualizar? Perfecto. Ok, chicos, entonces vamos a solicitar su apoyo para juntos poder ver algunos casos. Janet, fuiste la seleccionada. ¿Nos apoyas para poder ver unos casos juntos? este, ¿Sí me escuchas, Janet? sí, Perfecto. ¿Tienes el Excel abierto? sí. Listo, vamos a ver el primer caso respecto a la pestaña contrato laboral. Vamos a ver los supuestos. El primer supuesto es una apertura de una nueva sede de un restaurante. Significa que una empresa matriz está posicionando una nueva sede, un nuevo local. ¿Qué tipo de contrato crees que uno debería darle a esos trabajadores? Por inicio de actividad. Inicio o incremento de actividades, correcto. ¿Y recuerdas cuál es el tope o la máxima cantidad de años que uno puede contratar mediante esta modalidad? No, no sé, 3 años, 4 años. Correcto. En total son 3 años. Recuerda que si en tu empresa o más adelante, cuando ejerces actividades, ves que están a unos trabajadores dándole este tipo de contratos durante 3, 4, 5 años, en realidad se presupone que ya son determinados y están incurriendo en una contingencia. Es un tema importante a poder revisar y mapear en caso de que puedan visualizar este tipo de contingencias laborales. Bien, Entiendo. ahora, hay un incremento de ventas, un incremento en la producción. ¿Qué tipo de contrato crees que se debe realizar en este caso? En ese caso, incremento de ventas se refiere en un solo instante o ya un incremento de ventas de forma continua. Lo que pasa es que normalmente no puedes prever en el tiempo si es que la empresa tiene incremento de ventas de forma continua. Lo evalúas en el corto plazo. Claro, tú puedes cerrar pactos o contratos, pero estos no son perennes, ¿no? Entiendo. Entonces, cuando tú ves o visualizas que una empresa ya está generando mejores rentas, está cerrando más acuerdos, está incrementando sus ventas como tal, vas a necesitar normalmente mayor personal, ¿cierto? Para cubrir ciertas necesidades. Claro. Ok, justamente en el ámbito de necesidades, en eso se basa el contrato. No sé, Puede ser por incremento de actividad o, bueno, estoy en, digamos, ¿no? En necesidad de mercado también. entiendo. Interesante reflexión. En realidad, hay algunas empresas que también colocan incremento de actividades respecto a la apertura de una nueva agencia. Hasta ahí no hay ningún problema, eso lo pueden tipificar o explicar dentro del objeto de contrato. Pero normalmente se incurre a otro tipo de contrato, en este caso es por necesidad de mercado. Entiendo. Vayamos al tercer punto. Si hay un cambio de giro empresarial de restaurante a supermercado,
hace un momento vimos en la explicación de las modalidades o de los tipos de contratos que existen cambios de la actividad principal de la propia empresa que te puede forzar, obligar a contratar personas con un tipo de contrato específico. ¿Recuerdas cuál es? Esa es la de reconversión empresarial. Esto lo hacen mucho los, ¿cómo se llama esas empresas piramidales lo hacen mucho. Correcto. Constantemente modifican sus actividades empresariales. Correcto. No vamos a decir nombres, pero sí conocemos varias Sí. donde los productos varían y para hacer esa variación de productos varía la logística, varía también el tipo de producto, como hace un momento acabamos de conversar, y también las funciones específicas de los colaboradores, porque si antes pues te veían a Malakis y ahora están viendo temas relacionados pues con galletas energéticas, hay un cambio efectivamente. Claro. Bien, ahora tenemos un abogado para atender a una multa de SUNAFIL. En este caso, ¿qué tipo de contrato crees que debería llevarse a cabo? Este sería de forma ocasional, ya que es simplemente para atender una necesidad, ¿no? Que Correcto, es es momentáneo, es algo que efectivamente van a haber oportunidades, ocasiones donde la SUNAFIL va a fiscalizar nuestras empresas, pero esto no es que se dé todos los días del mes. No es una actividad recurrente, es ocasional. Y uno puede contratar a un abogado específicamente para la ocasión. Bien, licencia por maternidad, licencia por estudio, ¿qué tipo de contrato crees que uno debería llevar a cabo? En este caso, si se contrata a una persona para el puesto de la persona que está en licencia de maternidad, sería por suplencia, pues. Por suplencia. Correcto, sería por suplencia. Bien, entonces, cuando tenemos casos de construcción de presas por inundación y contratamos un analista de finanzas para una auditoría externa. ¿Puede ser por emergencia? Construcción de presas por inundación. Por emergencia. ¿Y por qué no ocasional? Bueno, en este caso, ya que la inundación va a causar muchos daños y va a ser un largo tiempo, o sea, un proceso de bastante tiempo, ¿no? En cambio, por ejemplo, en el abogado para tener una multa de SUNAFIL no le va a tomar pues ni menos de un mes, creo, ¿no? En cambio, en la construcción de la presa, pues sí, va a demorar por lo menos 3 meses. Las obras acá en Perú se demoran. Totalmente. Recordemos que el tema relacionado con emergencias son justamente por casos fortuitos, ¿no? O imprevistos. Entiendo. Correcto. Ahora, en la construcción de un colegio para el gobierno regional. ¿Eso sería una obra determinada o un servicio determinado? Así como la construcción de las pistas, veredas, ¿eso? ¿Y por qué no podría ser en ese caso un contrato por necesidad de mercado? La necesidad de mercado es cuando, por ejemplo, ¿cómo lo dije? Por ejemplo, el producto tiene gran auge y va subiendo las ventas. En cambio, en este caso en específico, simplemente es un solo colegio, no es por masa, ¿no? Sino uno solo, nada más. Es la construcción de un determinado colegio en un cierto lugar y nada más. Así es, correcto. Entonces, estamos hablando de un servicio, bueno, en este caso, una obra específica, ¿no? Bien, el contrato de conductores de tráiler para una fábrica. Toma en consideración de que ese tipo de fábrica va a tener actividades que va a requerir a conductores de tráiler, pero no de manera recurrente, sino va a requerir en momentos específicos del año. Ok. Entonces... Febrero, diciembre. Sí, entiendo. Sí, estos contratos son intermitentes. Varias empresas los utilizan para no volver formal a sus trabajadores también.
En realidad, sí los hacemos formales mediante el contrato, pero es para no presuponer de que tienen una continuidad en el tiempo, ¿no? Sino efectivamente por un plazo corto, ¿no? Pero está bien, está bien. Y si tenemos venta de árboles de Navidad, adornos navideños, ustedes saben que en diciembre, enero, febrero, las mami, los papis, los chicos están pero moviéndose por todos lados para poder abastecer este tipo de fechas. ¿Qué tipo de contrato crees que uno considera? Por temporada o por campaña, como se le llama, siempre ponen contratos por campaña. Perfecto, perfecto. Entonces, aprovechando contigo, Janet, viendo el caso 2, la empresa Los Castro, estoy seguro que con eso ya eres capa y lo vas a hacer, pero volando. Elaboración de árboles de Navidad, uniformes escolares. Disculpe. Elaboración de árboles de Navidad, uniformes escolares. ¿Qué tipo de contrato? Campañas, por temporada. Por temporada. Instalación de antivirus en diferentes sedes. ¿Tú instalas antivirus todos los días del mes? No, No, ¿cierto? exacto. ¿Te podría Puede decir- ser para un servicio específico o también de manera ocasional. Para un servicio específico? En realidad, uno podría considerarlo, pero tiene que haber o sea, tiene que haber un objeto que describa justamente esa necesidad y previamente coordinado con el área legal. Pero para este tipo de supuestos se recomendaría un contrato intermitente. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, tú vas a contratar pues este servicio de instalación de antivirus, este puede tener también recurrencia en el tiempo. O sea, dentro de 1 año, 2 años, 3 años se podría nuevamente incurrir en el mismo. Entiendo. Y no viene a ser una obra. Entonces, es una consideración. Elaboración de mamelucos para el personal de e-salud. Eso puede ser para un servicio específico, porque va a ser mamelucos para salud. Para un servicio específico. Una vez que se culmina con esa realización respecto a lo que se demanda, entonces ya se tendría pues como una culminación del contrato laboral. Bien, la implementación de tecnología de hospitales, ojo, tecnología de hospitales para atención COVID, Emergencia. emergencia. ¿Y por qué no podría hacer reconversión? Porque no está cambiando el rubro de salud, simplemente está implementando nada más Así el es. servicio tecnológico. Así es, correcto, correcto. Bien, tenemos más casuísticas que están dentro del propio Excel, pero como el tiempo no es apremiante a veces, vamos a continuar rapidito con los otros temas. Muchas gracias, Janet, gracias por tu participación. Ya, gracias. Vanessa, apóyanos por favor con el PDF. Ok, algunas formalidades de contratos modales. Normalmente uno tiene estos contratos y los saca por triplicado. También consigna una duración. Sobre todo precisa las causas objetivas de contratación. Nos ha pasado, particularmente a mí me ha sucedido, de que la SUNAFIL hace observaciones de nuestros contratos respecto a la causa objetiva. La causa objetiva debe sustentar la razón por la cual no contratas a una persona de manera perenne, o sea, indeterminada. Revisa cuál es tu causa objetiva para justamente asociarla con la modalidad. Recuerdo que en su momento estaba en una empresa, no voy a decir el nombre, que hacía referencia de reconversión empresarial y esa reconversión había terminado 1 año antes del momento en el cual se estaba realizando el contrato. Entonces, si tú tienes, pues, me invento, en el año 2020, la contratación de un trabajador y la causa objetiva hace referencia a una reconversión respecto a las actividades
con una premisa que indica que culmina el 2019, no hay razón alguna entonces para que contrates mediante una modalidad. Y, no hay o sea, con mayor razón para que contrates con ese tipo de modalidad de reconversión. Porque tú mismo estás vendiendo de que ya acabó esa causa objetiva, de que ya terminó y que la misma ya no tiene vigencia. Entonces, la SUNAFI lo que hace en ese caso es, por primacía de la realidad y porque hay una desnaturalización de contrato, presumir que el trabajador es indeterminado. Indicar además condiciones de la relación laboral. Bueno, dentro del contrato también tiene que estar, o se tiene que especificar las condiciones contractuales en las cuales yo tengo un acuerdo directo con el colaborador. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, contrato de trabajo, periodo de prueba. Acá es un tema muy interesante y seguramente ustedes van a toparse con algunos casos. Hay empresas que contratan a un trabajador, me invento, un analista de tesorería, un asistente de tesorería ya, y le colocan dentro del contrato que el periodo de prueba va a ser de 6 meses. ¿Tú qué opinas en este caso, Flor? ¿Qué opinas de que a un trabajador le coloquen un periodo de prueba de 6 meses? A un asistente de tesorería, para ser más específico. Los periodos de pruebas usualmente son por 3 meses. Usualmente son por 3 meses, correcto. Pero ¿qué pasaría si tú ves un contrato, tu selección, y te topas con un contrato que indica, no, periodo de prueba para ese trabajador, 6 meses? ¿Qué harías en este caso? ¿Lo observas, no lo observas? ¿Le entregas el contrato al trabajador para que lo firme de todas maneras? ¿Qué crees que harías? Coordinaría primero si es que realmente el contrato es de 6 meses, porque como bien se sabe el contrato son por 3 meses los periodos de prueba. En realidad, la norma fija, y eso se ve pues en el texto único ordenado del decreto legislativo 728, de que se presume que así no lo coloques en el contrato, se presume 3 meses de periodo de prueba. Así no lo pongas en ninguna parte. Son 3 meses de periodo de prueba para cargos regulares o normales como un asistente, como un analista, entre otros. Pero si tú le colocas 6 meses a este, por ejemplo, asistente de tesorería, lo que estás diciendo es que lo tienes en 6 meses como periodo de prueba y que puedes desligarte de él llegado el 5.º mes, llegado el 6.º mes. ¿Eso es correcto? No es correcto. No es correcto, estás induciendo al error y estás prácticamente engañando al trabajador. Estás usando una artimaña para en este caso desprenderte de sus servicios, cuando en realidad el tope son 3 meses de periodo de prueba. ¿Qué pasaría entonces, Flor, si en lugar de que sean 6 meses de periodo de prueba, yo le pongo 1 mes de periodo de prueba? ¿Un mes en el contrato? No 1 mes de duración del contrato, sino 1 mes de periodo de prueba. O sea, de que el empleador puede poner a prueba al trabajador si es que rinde respecto a las funciones. Estaría 1 mes a prueba. Estaría 1 mes a prueba. ¿Y tú crees que, o consideras que esto puede ser legal? Imaginemos que la duración del contrato, la duración son 5 meses, pero el periodo de prueba que le ponen en el contrato es de solamente 1 mes. ¿Consideras de que esto es correcto? No, porque como ya mencionaste anteriormente, de que según la ley son 3 meses de periodo de prueba. Ok, entiendo. Entiendo el punto. En realidad, sí se puede manejar el ponerle 1 mes de periodo de prueba. Y te explico por qué. Todo lo que sea un beneficio para el colaborador no hace que un empleador tenga contingencias. Me explico. Si tú le pones 1 mes de periodo de prueba a un trabajador que tiene un plazo de 5 meses, entonces lo que estás diciendo es que pasado ese mes va a tener el trabajador regularidad. Ya no lo puedes despedir sin una causa objetiva de por medio. Entonces,
bajas esa brecha de 3 meses a un mes y le das mayor estabilidad al trabajador. Entonces, como esto es beneficioso para él, no hay ningún problema, se puede hacer. Pero cuando va en contra de él, como colocarle un periodo de prueba de 6 meses, como te comenté, eso no está permitido. Entonces, todo lo que genera todo lo que genera un beneficio al trabajador no es un perjuicio para la empresa. Eso nunca se olviden, chicos. Bien, puestos estándares, como los que le mencioné, asistentes, entre otros, tienen 3 meses de periodo de prueba. Personal de confianza, 6 meses de periodo de prueba. Y personal de dirección, que tienen funciones donde directamente coordinan con gerencia, brinda reportes, entre otros, 1 año. 1 año de periodo de prueba. Por favor, el siguiente. Bien, hace un momento estuvimos conversando un poquito sobre la desnaturalización de contratos. Se entiende por desnaturalizar el acto de alterar las propiedades o condiciones de algo. En realidad, cuando no se ejerce un contrato de trabajo respecto a las condiciones previamente pactadas, el contrato se desnaturaliza. ¿Y qué pasa cuando se desnaturaliza? Bueno, se presupone que la persona ya no está contratada mediante un plazo específico, sino que la persona va a ser perenne, o sea, va a ser un trabajador indeterminado. Es un tema muy importante evaluar. Acá hay algunas cosas que pueden suceder. La desnaturalización de un contrato sujeto a modalidad es igual a que el trabajador es considerado a tiempo indefinido, como hace un momento les comenté. También, la desnaturalización de un contrato de locación de servicios genera que el locador sea considerado como trabajador, posiblemente que se le pague los beneficios sociales y sea considerado a tiempo indefinido. Van a haber casos más adelante seguro de que existen trabajadores con una locación y estos van a tener dificultades respecto a que tienen marcas, van a tener en este caso un ejercicio de subordinación, va a haber una prestación personal de funciones o de servicios, pero estos se ven desnaturalizados porque el trabajador o el locador, perdón, cobra mediante un recibo por honorarios cuando en realidad funge de ser un trabajador, cumple con los elementos que inicialmente vimos. Entonces, son puntos importantes a tomar en cuenta. Por ahí creo que vi una pregunta, pero no sé cómo ver el chat. A ver. ¿Cómo se ve el chat aquí? Vanessa, un favor, ¿me puedes mostrar el chat? A ver, dice... Ahí creo que... Hola, 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 hola. Hola, 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 Ya creo que ahora sí. Bien, bien. Hola, Fiorella, ¿qué tal? Gracias por la pregunta. ¿Tú indicas cuál es la diferencia entre personal de confianza y cargos directivos? En realidad, el personal de confianza, si bien trabaja en contacto directo con el empleador o con el personal de dirección, tiene acceso a información confidencial.
Entonces, es importante porque la confianza justamente lo que radica es en el tipo de información que se eleva respecto a los cargos, llámese pues un jefe de sistemas con la gerencia, y el tipo de información que uno puede recibir en esta oportunidad. Y el personal de dirección muchas veces tiene información financiera, información totalmente confidencial de la empresa, la reportería va directamente con los directivos. Entonces, todo personal de dirección es un personal de confianza, pero no todo personal de confianza es un personal de dirección. Entonces es un tema importante a mapear. Lo que podría distinguirse en todo caso es la reportería o el contacto directo que uno tiene con los directivos. Normalmente esa es la distinción que se dan en las empresas. Gracias. A ti, Frela. Eh, Jordi. Carolina, profesor. Hola, Carolina, ¿cómo Sí, ¿qué estás? tal? Buenas noches. Aprovechando la pregunta de dirección y de confianza, un, un personal que está, o sea, una persona que está como practicante, ¿también puede tener esa categorización de confianza o de dirección? Por ejemplo, si trabaja en la parte de planilla, que es como información confidencial. Te agradezco la pregunta. En realidad vamos a la premisa de lo que es un practicante. Un practicante es una persona que justamente está en la empresa para aprender, para poder llevar a cabo funciones que le permitan en el tiempo adquirir conocimientos para desarrollar mayores responsabilidades. Un practicante nunca podría tener una condición de confianza o una condición de dirección, justamente porque el practicante se presupone que no hace reportería directamente a los directivos o no maneja información confidencial de parte de los mismos. Ahora, si tu pregunta va un poco más por si existen desnaturalizaciones de practicantes, existen varias. Existen varias donde hay practicantes pues, que ejercen ciertas responsabilidades que no deberían respecto a la propia nomenclatura que ellos llevan a cabo. Los practicantes, por ejemplo, un personal directivo a manejar información confidencial y tomar decisiones importantes para la empresa y también representarla, entonces el tipo de puesto o cargo de por medio viene a ser un cargo voluble, un cargo que genera cierto riesgo para la empresa. Un practicante no presupone un riesgo para la empresa de por sí, porque se presupone de que la información que ellos llevan a cabo no es información confidencial, sino son actividades leves o responsabilidades, ¿cómo decirlo?, no tan apremiantes para que ellos aprendan en el tiempo. Así que un practicante no podría tener esa condición. Muchas gracias, en verdad. Aquí, Me queda Carolina. más claro. ¿Tienes un caso que nos quieras compartir? No, nada, sino que justo yo soy practicante, entonces me daba curiosidad saber si es que, o sea, también había la posibilidad o entraba en esa categorización, ¿no? Me dio curiosidad más que nada. En realidad hay Ujú. casaciones y pronunciamientos de parte del juzgado laboral de casos donde a los practicantes le dan responsabilidades que no va acorde a su tipo de modalidad de contrato, en este caso modalidad formativa, y bueno, el practicante termina incurriendo en una desnaturalización y la empresa se ve obligada a contratar directamente a ese trabajador. ¿Dónde se vio este caso? Ustedes lo pueden buscar. No lo he colocado directamente aquí, pero es un caso muy conocido que se vio en la SUNAT. Un practicante que estuvo desnaturalizado respecto a sus funciones, donde SUNAT se vio obligado a contratarlo. Aunque ustedes no lo crean, muchas veces en el aparato estatal es donde más incurre a ciertas desnaturalizaciones o actividades que van en contra de la propia norma. Pero bueno, eso se va a ver más adelante en algunos casos. Siguiente, por favor, Vanessa. Bien, otras casuísticas más respecto a la desnaturalización de contratos. Cuando se trata de un contrato para hora determinada o de servicio, si el trabajador continúa prestando servicios efectivos, luego de concluida la obra de contrato, sin haberse operado una renovación ni actividades distintas a la naturaleza ocasional o de suplencia. Eso hace un momento lo conversamos. Ustedes vieron de que cada modalidad tenía un plazo definido, ¿cierto? Si tú te pasas un día más, si tú te pasas 2 días más, ya existe una desnaturalización. Y acá lo voy a comentar a ustedes porque entiendo de que muchos o muchas están en el ámbito de psicología, selección de personal, entre otros.
Muchas veces a los psicólogos o a los que ven, eh, selección de personal, le dan otras funciones como temas relacionados con contratos, alta de registro, SUNAT, entre otros. Sucede de que tú tienes siempre que prever de que un trabajador que esté contratado bajo una modalidad de plazo fijo o plazo determinado, tiene que entrar a la empresa habiendo firmado su contrato. Tú no puedes hacer que el trabajador firme al día siguiente, porque ya lo estás desnaturalizando. Ya estás presuponiendo que ese día el trabajador iba a tener una actividad perenne y le hice un contrato al día siguiente. Eso no hay forma. Ya te pones en riesgo a ti en tus funciones y a la empresa como tal. Otra, que lo vamos a ver más adelante, su alta de registro. Su alta de registro se lo tienes que dar el mismo día. Llámese por ser practicante, llámese por ser trabajador, entre otro tipo de modalidad. El alta de registro amarrado con el contrato y los documentos de ingreso de un colaborador son fundamentales para no tener mayor contingencia. Más bien en unos minutos vamos a ver algunas casuísticas y una tabla de sanciones de parte de la SUNAFIL respecto justamente a algunas contingencias en las que incurren los empleadores. Vamos a la siguiente, por favor. Ok, acá tenemos un despliegue, un desarrollo justamente de la desnaturalización de contratos en las causas modales. Hace un momento vimos de inicio incremento de actividad. Por ejemplo, no se ha consignado la causa objetiva que justifica la contratación temporal del demandante. Y ustedes imagínense que aperturas una nueva agencia de manera, en el ámbito real, inauguras una nueva empresa, pero en el objeto de tu contrato no figura nada de eso. No figura ninguna información que haga referencia a este tipo de agencia o algo o alguna implementación que ha hecho la empresa. Entonces, tu contrato ya se llega a desnaturalizar porque no especifica las condiciones contractuales de por sí. Por lo tanto, al desnaturalizarse, se presupone que el trabajador va a tener actividad perenne en el tiempo, o sea, va a ser indeterminado. Vamos a la otra, por favor. Ok, fiscalización de contratos de trabajo. Entrega del contrato al trabajador, primer punto. Que coincida la fecha de inicio del contrato con el alta del trabajador en el PDT-PLAME. Eso me ha pasado a mí como planillero. He visto casos donde otras áreas me han mandado un contrato que indica que empieza el 1 de enero del 2021, me invento, pero su alta de SUNAT, o sea, donde registras al trabajador en el registro, valga la redundancia, de lo que viene a ser la página de SUNAT, le colocan que empezó el día 31 de diciembre de 2020, un día antes. De por sí, al haber estas inconsistencias, alguna fiscalización te puede poner una multa, una sanción, justamente por no estar en los parámetros indicados. Que el tipo de actividades realizadas por el trabajador correspondan, claro, lo que te fiscalizan es que el tipo de actividades realizadas por el trabajador correspondan a las señaladas en el contrato. En los contratos muchas veces se da un despliegue de funciones. Imaginemos que te contratan como analista de remuneraciones, pero terminas haciendo temas relacionados con selección, que tu MOF no contempla, por ejemplo, tu manual de organización y funciones. Entonces ya existe una desnaturalización y va a ser observado de parte de cualquier organismo, en este caso fiscalizador. Que las condiciones del contrato coincidan con la boleta de pago y el pago de los beneficios sociales. Y la justificación del contrato. Vayamos a la siguiente, por favor. Análisis de casos de contrato. A ver. Como el tiempo nos está un poco ganando, vamos a aprovechar un favor, Vanessa, ¿puedes pasar? Perfecto. Contrato de trabajo versus contrato de locación de servicios. Aquí he colocado un pequeño cuadro que hace la distinción entre cómo se visualiza las funciones, las normas, la forma de brindar los servicios de parte de un contrato de trabajo y de parte de un locador. Hay un punto que me gustaría que ustedes se lleguen. Como hace un momento mencionamos, un contrato de trabajo o una relación laboral se basa en la subordinación, la remuneración y la prestación personal de servicios. En cambio, cuando tú eres locador de servicios, llámese un RH,
Tú te basas en 3 elementos también, pero en lugar de remuneración, recibes una retribución. En lugar de estar subordinado, tú eres autónomo. Cuando tú contratas, por ejemplo, a una persona para que te realice sillas, no le pones un horario laboral, sino le pides, por ejemplo, necesito 100 sillas para el día martes. Y él tiene la autonomía de hacerlo a sus tiempos, de la manera adecuada, pero entregar el servicio respecto a las fechas pactadas. Es autónomo, no es subordinado como lo somos nosotros los que somos trabajadores dependientes. Y tercer punto, la prestación personal de servicios. Entonces, en este pequeño cuadro ustedes van a encontrar lo que le acabo de explicar, pero también algunas diferencias respecto a la retribución económica, las constancias o boletas de pago. Por un lado uno recibe boletas, por el otro lado el otro recibe recibo por honorarios, entre otros. Todas esas especificaciones lo van a tener porque entiendo yo de que vamos a compartir este tipo de PDF. Pasemos al siguiente, por favor. Ok, esas son las diferencias notorias que hace un momento les acabo de mencionar, ¿no? Ahí se encuentra el tema de prestación y demás. Baja una más, por favor. Ahí, cuadro de sanciones. Hace un momento recuerdan que les comenté qué pasaba si es que la información registrada en el alta de SUNAT no era correcta. Bueno, aquí les estamos dejando un cuadro de sanciones por no registrar a un trabajador en planilla. Por ejemplo, tienes, no registras en planilla a un trabajador. Según la normativa, esa es una falta grave, o muy grave, perdón. Si afectas a un trabajador, la sanción es respecto a una UIT. ¿Cuánto se paga respecto a ese UIT? Se paga 2.63. Significa que 2.63 por el valor de la UIT vigente, que es 4.600. Eso te da una multa de 12.908. ¿Cuál es la base legal? A su derecha, el artículo 25 del Decreto Supremo Serie 19 de 2006. Y así, en cada una de estas van a ver la tipificación de las multas o sanciones. Para este caso, por ejemplo, alguien que no te cumple con registrar, no paga la gratificación, no paga el bono de la gratificación, el depósito de la CTS, entre otros, acumulas 63.122 soles. Hablando de un solo trabajador. La tabla incrementa respecto al número de trabajadores que aumenta. El sustento lo encuentran en la base legal que está a su lado derecho. Una más, por favor, Vanessa. Ok, principios legales laborales. Janet, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te escucho. Sí, hablando de lo de las multas de SUNAFIL, en este caso, si es que una empresa en algún momento llega a la SUNAFIL y pues tiene ciertos trabajadores a planilla, ¿no? Es una supuesta microempresa, pues, ¿no? Porque no quiere llegar a macro porque son más pagos para la SUNAT y etcétera, etcétera, etcétera. Corto. Y esconden en el baño 8 trabajadores. En este caso, ¿sería la multa por cada trabajador o por, una sola multa por todos? Te comento, es un poco gracioso lo que comentas porque también lo vi en otra empresa. De hecho, sobre todo esconden a los practicantes. Pero efectivamente lo que te pide la SUNAFIL normalmente es un registro de tus trabajadores en el T-registro. ¿Qué es lo que hace la SUNAFIL? Y ellos ya están capacitados en esto. Por ejemplo, imaginemos que van a una planta. Van a una planta y visualizan a 10 trabajadores y toman una anotación de estos 10. Y previamente solicita lo que viene a ser el TR4 de lo que viene a ser el T-registro para hacer las comparaciones. Oye, ¿y ese trabajador no está en tu TR de la SUNAT? ¿A dónde pertenece? ¿O a qué área pertenece? Entonces, si tú no buscas sustento, más adelante te va a llegar de todas maneras en este caso llega una multa, pero previa conciliación, previa coordinación con el cuerpo de recursos humanos. ¿Por qué? Porque a veces, dependiendo del fiscalizador, te dan un tiempo para que puedas subsanar la información. Pero si, por ejemplo, tuviste un trabajador que no tenía un contrato de por medio, o tienes un trabajador que no tenía el alta de por medio, de todas maneras, si es que el fiscalizador se da cuenta de esto, te va a llegar una multa, una sanción respecto a la tabla que hace un momento enseñado. Y cuando escondes a trabajadores y existe algún tipo de verificación o validación respecto a tu ingreso, marcadores,
registro personal, entre otros, pues estás incurriendo en una falta muy grave. Y la relación de los mismos se tipifican respecto al número de trabajadores. Si tú ingresas a la base legal que puse hace un momento, vas a ver que hay por bloques un trabajador de 2 a tal, de 10 a tal y demás. Entonces, son puntos importantes. Más aumenta lo que viene a ser la sanción respecto a un número mayor de trabajadores. Comprendo. Gracias. Gracias, Janet. Bien, principios legales laborales. Los principios son los que rigen las normas o las pautas del derecho laboral de por sí. Viene a ser la matriz de todo, o la base de todo lo que hacemos, en lo cual se basan las actividades dentro del ámbito laboral. Por ejemplo, tenemos un principio llamado principio de legalidad. Realizar todas las acciones dentro del marco legal, llámese por norma, llámese por ley, llámese por el ámbito constitucional. Irrenunciabilidad. Los beneficios laborales ganados no son renunciables y cualquier acto contrario es nulo. Ustedes van a escuchar seguramente en el ámbito de selección o si trabajan en un ámbito de contratos o ámbito de planillas, que por ahí un jefe les puede decir, oye, ¿sabes qué? Quiero que ese trabajador que no vamos a renovarle o vamos en todo caso a prescindir de sus servicios, le haga firmar una hoja que indica de que no va a cobrar sus beneficios sociales. Si un trabajador te firma esta hoja, no tiene ninguna validez. Si un trabajador te indica de que está bien, yo acepto en mi liquidación no cobrar la totalidad, sino cobrar la mitad de vacaciones, la mitad de CTS, la mitad de gratificación, no tiene validez. Tú puedes escribir lo que gustes en tu renuncia, lo que gustes a la hora de que quieran prescindir de tus servicios. No hay validez porque tú no puedes renunciar a tus derechos. Tus derechos son adquiridos. Por lo tanto, no puedes renunciar a tus beneficios sociales, por ejemplo. Y cuando pasan más de 48 horas, hay una tasa que se le antepone a los beneficios sociales por no pagártelas en el momento oportuno. ¿Cuál es la norma que regula esto? La ley de la CTS. Hace referencia al tema de las 48 horas. Sí, Janet, coméntanos. En este caso, si es que a una persona le dicen para que firme un papel, o sea, renunciando a sus derechos y le van a pagar solo cierto monto, y que vayan a notaría y que hagan sellar con notaría, pues no el documento, igual no tiene validez. Ninguna validez, porque ese es un principio legal. De hecho, una notaría, y siempre se lo he dicho a mis compañeros o conversando en grupos dentro de trabajo, te pueden hacer firmar de que más bien tú vas a donarle tu dinero a la empresa o cosas por el estilo. En realidad, tú no renuncias jamás a tus derechos. Por más que la empresa te coloque pues un ámbito notarial o te coloque pues una hoja membretada con el logo del Poder Judicial, tú nunca renuncias a tus derechos. Ahora, sí hay casos donde existe retención de ciertos beneficios. Por ejemplo, hay casos de retención de CTS, por ejemplo, por daños materiales a la empresa. Pero esos son casos que vamos a ver más adelante. Son casos bien puntuales, pero en líneas generales no pueden obligarte a renunciar a tus derechos adquiridos. No sé si se responde a tu pregunta. Sí, ¿por qué tratando de algo por el estilo? Te indica que no puedes, no tiene ninguna validez. Entiendo. En este caso, si digamos, no me despiden de mi trabajo, yo no firmo el siguiente contrato por motivos de que no son congruentes en el contrato y me quieren hacer firmar para no cobrar mis beneficios sociales y por ello me quieren llevar a la notaría para notariar pues no el documento de que no voy a cobrar y me van a dar solo 1.500. En este caso, si firmo, igual no tiene validez y aparte me está regalando 1.500, ¿no? Lo mejor es que firmes. ¿Sabes por qué? Porque es tu prueba para que indiques el tipo de hostigamiento que te están dando. Y que cualquier tipo de, en este caso, llámese despido, pues no tiene ninguna validez. Más bien te van a tener nuevamente que recontratar. O inclusive, y esto ustedes lo pueden leer en casaciones, esto ya pasa de un ámbito laboral a un ámbito civil por daños y perjuicios. Es un tema muy interesante. Ustedes ya lo pueden llevar a otro ámbito que está más allá del ámbito laboral.
y estás en todo tu derecho porque tienes un daño, violentan principios como el principio de la buena fe, principios contractuales y demás, o la propia estabilidad, como también menciona Fiorella, porque se presupone que eres indeterminado o tienes servicios en el tiempo, ¿no? Bien, vamos a otro principio legal, que es el principio de razonabilidad. La razonabilidad y proporcionalidad establecen mecanismos de control o interdicción a la arbitrariedad y o abuso por parte del empleador. Vamos a la siguiente, por favor. Bien, otros principios generales es igualdad ante la ley. Lo de selección, no me pueden mentir, o no me van a dejar mentir, perdón, respecto a que a la hora de hacer un anuncio o algo similar, se tiene que prever de que la competencia de los postulantes pues se encuentre en parámetros similares, ¿no? De que tiene que haber una igualdad ante la ley. Tú no puedes dejar de contratar a alguien, ¿por qué? Porque tiene otra etnia, porque tiene pues otros gustos políticos, de religión y demás, ¿no? Acá dice, por ejemplo, prohíbe cualquier tipo de trato de la ley por cualquier índole, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. Luego, principio de buena fe laboral. Resguarde comportamiento adecuado por el cumplimiento de los deberes y derechos de los trabajadores y empleadores. Norma más favorable. El artículo 26 de la Constitución Política del Perú indica de que la norma más favorable se aplica a la persona. Acá, como bien dice, frente a dos o más normas en debate, se puede imponer la norma que tenga prescripciones más favorables en este caso para el análisis, pero para ser más específico para el trabajador. Vamos a la siguiente, por favor. Primacía de la realidad, posiblemente uno de los principios, no quiero decir más importantes, pero los que son más recurrentes ante cualquier tipo de denuncia. La primacía de la realidad lo que quiere decir es que los hechos prevalecen frente a cualquier cosa tipificada en una hoja. Si tu hoja dice contrato por locador de servicios y en la realidad tienes subordinación, tienes remuneración, tienes horario de trabajo, tienes prestación personal de servicios, en la vía de los hechos, en lo real, eres un trabajador. En eso se basa la primacía de la realidad, que lo que esté escrito en cualquier lugar no se impone ante el hecho. Vamos a leerlo. Ante una diferencia entre lo declarado entre documentos versus los hechos reales, se da mayor ponderación a la realidad, como hace un momento les comenté. Bien, derecho adquirido, que eso está en el Código Civil. Entregado de algún concepto o servicio a los trabajadores de manera regular. Vamos a la siguiente, por favor. Análisis de casos de principios. Por favor, Vanessa, ¿puedes compartir el mismo Excel que envié? Ángel, ¿te encuentras en línea? Hola, Ángel. Sí, dígame. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? ¿Podemos contar con tu apoyo para resolver esos ejercicios? Sí, claro. Perfecto. Hace un momento estábamos hablando sobre principios laborales. Vamos a ver un primer supuesto. En este caso, en la empresa Los Cantos del Norte, vemos un trabajador que firma un acuerdo de no reclamar indemnización vacacional. ¿Cuál es el principio que uno debería revisar? A ver, lo han compartido por el grupo porque no leo bien. No sé si en ese caso Vanessa se compartió. Creo que sí. Ya, a ver. Bueno, trabajador firma de acuerdo en reclamación nacional. Gracias, Vanessa. Si tienes este caso, Sí. Ángel, donde un trabajador firma un acuerdo de no reclamar su indemnización vacacional, ¿crees que hay un principio que interviene?
Es justamente lo que estábamos hablando hace unos minutos, pero no recuerdo el nombre. Imaginemos que no puedes renunciar a reclamar tu indemnización. El principio justamente se basa en eso, de no renunciar. Principio de irrenunciabilidad. Ok, sí, porque no recordaba, disculpa. No te preocupes, vamos al siguiente caso. Un trabajador tiene el cargo de asistente, pero asume todas las funciones de analista. Cuando a un organismo fiscalizador visualice de que efectivamente no llevas a cabo las funciones por las cuales fuiste contratado, en la vía de los hechos estás haciendo algo diferente. Janet ya nos dio una respuesta. ¿Tú qué dices? ¿Qué dices, Ángel? Irrenunciabilidad. O Renunciabilidad. ¿Tú qué dices, Ángel? mm, En la vía de los hechos, él hace algo diferente a lo que se le estipuló en un contrato. legalidad. Ok, también puede incurrir, pero en este caso hablamos de la primacía de la realidad. Recuerda que la primacía de la realidad, los hechos se ponderan más que lo que está escrito en el papel. Vamos al siguiente. El empleador entrega vale de movilidad sin documentación y luego lo suspende. Imaginemos que todos los meses te entregó un vale de movilidad. Vale, un vale, un vale, un vale. Y de la nada dejó de entregarte. Imaginemos que se hizo costumbre. ¿Hay algún principio que tengamos que revisar en este caso? Te doy una pista. Es cuando tú adquieres algo, cuando tú adquieres un derecho. Eh, Derecho adquirido. Correcto. Muy bien, Ángel. Perfecto. Y así cada uno de estos casos, los cuales a ustedes se les ha compartido, van a poder visualizar qué tipo de principios uno tiene que revisar. Por ejemplo, el gerente de piso ofrece ascensos a los trabajadores sin documentación. Hay un principio de legalidad, porque no está dentro del parámetro de las normas. El supervisor de piso suspendió por tardanza de 5 minutos solo a uno de los cinco auxiliares. Principio de razonabilidad. Si tú vas a suspender a alguien por un tipo de error o incurrencia, suspendes a todos. No puedes suspender a uno solo, no puedes guiarte o enfocarte o tener represalias contra una sola persona. Por decir contra una sola persona, porque en realidad, incluso si tú llegas 1 minuto o 5 minutos tarde, se puede dar un memorándum, se puede dar pues el caso de alguna observación a tu trabajador. Pero no puedes escoger entre tantos para tan solo penalizar a uno. Por eso está el principio de racionalidad. Y así otro tipo de premisas o supuestos que uno puede visualizar cuál es el principio que se tiene que revisar. Por favor, Vanessa, vamos al siguiente. No, me refiero al PDF. Ok, chicos, vamos a ver brevemente temas relacionados con jornada de trabajo y sobre tiempos. Bien, uno tiene que tener definiciones de por medio. Registro de asistencia es un documento que refleja las horas de trabajo. También tienes la jornada laboral, que son 8 horas diarias y o 48 horas a la semana. Tienes el horario de trabajo, que es el tiempo que el empleador define como trabajo. Tienes el sobretiempo, que son horas adicionales respecto a tu jornada laboral. Tienes descanso semanal, que es el descanso semanal obligatorio. En algunas empresas son sábados y domingos, en otras domingos y otras que, como en centros comerciales que se dan en algunas tiendas, un día dentro de la semana, lunes, martes, miércoles, dependiendo. Jornada nocturna, es la jornada laborada dentro de las 10 p.m., o sea, 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Siguiente, por favor. Bien, tienes el tema relacionado con formalidades de registro de asistencia. Si tú utilizas una herramienta manual, como llames una hoja, tienes que tener todos los inputs respecto al nombre, el DNI, la hora de ingreso, la hora de salida, la firma, la huella digital, entre otros, para que esa tenga validez. Si tú implementas un sistema, un RP,
esa tiene que, primero, tener un sustento respecto a que no puede ser manipulado, no puede ser manipulable. Cuando la SUNAFIL, entre otros tipos de organismos, te hacen una fiscalización y se dan cuenta de que tú, empleador, puedes manipular el registro de asistencia y si alguien te llegó a las 8 lo puedes colocar 10 de la mañana, ese tipo de sistema está totalmente desfasado y más bien incurre en un tipo de contingencia para el empleador, el cual también puede ser multado porque no cumple con los parámetros dentro de lo que viene a ser una herramienta de asistencia. Ok, conocimiento de los salarios deben ser de conocimiento público para los trabajadores y demás. ¿Qué tal, Fiorella? Coméntame. Jordi, ¿qué tal? Buenas noches. Y en el caso cuando hay algún error de marcación, por ejemplo en el biométrico, no se puede, supongamos una doble huella, no se puede corregir porque se incurre en algún error o algo así. Sí, te comento, cuando suceden esos casos, lo normal es que se mande un correo. Un correo viene a ser un complemento o un sustento respecto a una falla tecnológica, una falla en el reloj de marcaciones. ¿Qué se hace? Bueno, si tuve ese problema, mando un simple correo a mi jefe inmediato con copia al área, pues llámese, por ejemplo, de TI o al área de sistemas. Señores, el día de hoy intenté ingresar mi marca, sin embargo no se pudo por un fallo en el reloj o en el marcador biométrico. Por favor, considerar que mi horario de llegada fue a esta hora, por lo que obra en cámaras, por lo que obra en correos, por lo que obra y demás. Manda su correo y es un sustento. Y cualquier tipo de contingencia o algo similar, tu correo es tu respaldo. Así que no hay mayor problema en eso. Hoy en día también los mensajes informales, llámese por WhatsApp, entre otros, son válidos. No pierden vigencia. Pero claro, uno tiene que poder sustentar los mismos, ¿no? Yo te recomendaría eso en caso de que se incurra en alguna dificultad dentro del ámbito tecnológico de la empresa, ¿no? Listo, gracias. A ti, Fiorella. Vamos al siguiente, por favor. Puntos a considerar. ¿Las horas extras son automáticas? Sí y no. Les comento. Sí, si el trabajador se queda laborando, el empleador lo está aceptando automáticamente. Si tú te quedas ejerciendo labores o servicios y el empleador no hace ningún aviso, se presupone que están aceptando que tú te quedes horas extras, o sea, horas después de tu jornada laboral. Y no cuando el empleador, a pesar de haber dado las instrucciones de retirar al personal, fuera del horario, pues el trabajador sigue o continúa dentro del perímetro. Hay casaciones que indican que el trabajador dentro del perímetro laboral, así no esté trabajando, se incurre como horas adicionales. Entonces tienen que tener cuidado. Incluso dentro de lo que hacen las casaciones en nuestro propio país, algunas de ellas se contradicen entre ellas mismas. Algunas sí la aceptan, otras no. Entonces es una moneda al aire, hay que tener mucho cuidado. Más adelante ustedes tienen que prever de que los trabajadores salgan o estén fuera del perímetro laboral ya cuando culmina su jornada de trabajo. Ahora, ¿todos tienen derecho a horas extras? Esto aplica solamente a personal que tenga fiscalización inmediata. Los que son no sujetos a fiscalización no trabajan bajo esa premisa. Todo personal debe ser comunicado si tiene o no un horario. Acá hay una casación con la de Cajamarca que hace la explicación de por medio. Ahora, ¿siempre se pagan horas extras? No necesariamente. Tú puedes o bien pagarlas en base al 25% de tu hora, del valor de tu hora, en las dos primeras, o el 35% de valor de tu hora en la tercera en adelante, o se compensa. Y tiene que ser la compensación a más tardar en el próximo mes. ¿Qué significa eso? Que si yo trabajo 10 horas este mes, 10 horas extras, el empleador máximo me puede dar la compensación de esas 10 horas que trabajé como 10 horas de descanso. Entonces es un tema importante a mapear. Siguiente, por favor. Trabajador de confianza, sin horario, con horario. Sin horario, no sujeto a fiscalización inmediata. Con horario, sujeto a fiscalización inmediata. En este caso, rige resultados el que no tiene horarios. El que tiene horarios rige el cumplimiento de actividades planificadas. Hay una labor parcial y una labor dentro del centro de trabajo, dependiendo si tienes horario o no tienes horario. Siguiente, por favor. Si marca salida y regresa. Fiorella, activa tu micrófono para entender bien lo que quieres decirnos. Era cuando comentabas de que una vez que termina su jornada laboral tiene que abandonar, porque si, por ejemplo, lo encuentran dentro, es considerado como que está haciendo horas extras. Y en el caso que salga, marcas tu salida y regresas y estás un tiempo más, ¿ahí cómo se considera?
Justamente la casación que te mencioné hace referencia a trabajadores que han marcado su salida laboral y continúan en el perímetro. Como primacía de la realidad, continúas dentro del perímetro laboral. Se presupone que estás en el perímetro laboral para ejercer funciones o actividades. Por lo tanto, se considera como hora extra. Ahora, hay casaciones que indican lo contrario. Te comento, hay una casación, no recuerdo bien el nombre, esto igual se puede encontrar, que indica que si la empresa establece como una zona, un hall de descanso para que uno tome su taxi, para que uno esté esperando pues a un familiar o algo por el estilo, que no esté dentro del círculo de actividades y sea más bien un ambiente separado específico para eso, entonces no se incurre en horas extras. Pero como acaba de mencionar, hay casaciones que se contradicen entre sí. Y lo mejor que uno puede tomar como empleador o como trabajador es el hecho de que acaba la jornada de trabajo y uno se retira del perímetro laboral. Es lo mejor que uno puede hacer. Bien, la jornada legal de trabajo por día es una jornada de 8 horas. Después de las 8 horas son sobretiempos. Por semana son 48 horas. Después de ello son sobretiempos, también llamado como horas extras. Siguiente, por favor. Tipo de jornadas laborales. Bien, tú tienes tu jornada de trabajo diurna de 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Pero todo lo que pase de las 10 de la noche, en este caso, por ejemplo, de 10 de la noche a 6 de la mañana, ya se considera una sobretasa nocturna. ¿Cuánto te tienen que pagar? El 35% adicional. Por eso, cuando ustedes tienen trabajadores de seguridad que laboran cuidando bancos, entre otros, a partir de las 10 de la noche, jamás cobran el mínimo. Nunca cobran el mínimo actual, que es 1025. Cobran respecto al 35% del salario mínimo. ¿Por qué? Porque ellos normalmente trabajan desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Entonces, consideren más adelante, si ustedes tienen un trabajo que sean esas horas, hay una adicional. Siguiente, por favor. ¿Quién no marca? Bueno, tenemos el personal de dirección, de acuerdo a cada situación. No sujeta a fiscalización inmediata o que realicen funciones fuera del centro de trabajo. Y también intermitencia, cuando se presenta un servicio por horas específicas, vigilancia o custodia, cuando no tienen que estar constantemente yendo al centro de labores. Acá se dan muchas reponedoras que, por ejemplo, van a Totus, van a Plaza Vea, van, no sé, dentro de un conglomerado empresarial a reponer y no necesariamente tienen que marcar porque tienen una función específica. Vamos a la siguiente, por favor. Las horas extras. Las horas extras se dan no solamente después que termina tu jornada laboral. Las horas extras se pueden dar antes del inicio de tu jornada laboral, durante tu jornada laboral y después de tu jornada laboral. Para ser muy específico, si tú, por ejemplo, tienes una jornada de 8 de la mañana a 6 de la tarde y llegas a las 7:30 de la mañana al trabajo y ya empiezas a trabajar, a mandar correos y demás, ya estás haciendo horas extras. Si tú estás en medio de tu refrigerio y estás mandando correos, tienes actividades y demás, ya estás en horas extras. Si tú te quedas más tiempo pasado tu fin de jornada laboral, igual, haciendo labores, ejecutando reuniones y demás, ya estás haciendo horas extras. Entonces, las horas extras, como muchos piensan, no es que sea después que que termina el día o la última hora dentro de la jornada, sino puede ser antes, durante y después. Ok, se puede pagar de dos maneras, o se puede compensar también, mejor dicho. O es un pago efectivo, como bien les comenté, las 2 primeras horas al 25%, de la tercera en adelante al 35%, o un descanso compensatorio a más tardar no puede pasar del próximo mes. Todas las horas que generaste se te puede compensar como un descanso. Siguiente, por favor. Jornada nocturna. Bien, como les comenté hace un momento, la jornada nocturna se da entre las 10 de la noche a las 6 de la mañana, con un sobrecargo, una sobretasa del 35%. El valor de tu hora se multiplica por el 35% respecto a las horas que trabajaste. Dice, pago no menor al, no se visualiza bien, pero es el 135% de la remuneración mínima vital. El bono nocturno es igual a la jornada nocturna versus la jornada diurna. Y las horas extras son con base al jornal nocturno. Se recomienda rotativos. Por supuesto que se recomienda rotativos básicamente porque existen muchas premisas que incentivan a los rotativos. Uno, por ejemplo, no incurrir a un trabajador necesariamente en toda la jornada nocturna. Otra es por un tema de cansancio, otra es rotación, otra es temas relacionados con alimentación, refrigerio,
Si tú tienes un trabajador en hora nocturna, en algún momento tiene que refrigerar, en algún momento tiene que comer, en algún momento tiene que descansar. Entonces se recomienda también rotaciones. Siguiente, por favor. Bien, chicos, estoy más que agradecidos. En realidad, por mi parte no tengo ningún problema. Si ustedes tienen alguna pregunta, me puedo dar el abasto para poder responderlas. Entiendo que era hasta las 8, pero a veces uno se emociona y se va de largo. ¿Tienen alguna consulta respecto a la clase que hemos tenido el día de hoy? No, Jordi, muchísimas gracias, en verdad. Me has aclarado bastantes dudas. Gracias a ti, Carolina. En realidad, hay algunos tips que uno desea dar o que uno pretende dar en este tipo de clases. Sí me gustaría que se lleven en la mente que no necesariamente toda persona que tiene una firma o toda persona que ha estipulado algo en un tipo de contrato, ese contrato tiene algún tipo de, o sea, se sustenta en el tiempo con cierta legalidad. Para saber si esta tiene vigencia o no, tiene que primero ver si cumple los principios laborales, principio de legalidad, primacía de la realidad, si contemplas, por ejemplo, los elementos contractuales, llámese prestación personal de servicios, remuneración, subordinación y demás. Yo agradecido con responder sus consultas y nos vemos en la próxima clase. Por favor, no falten.